Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de conversación sobre la ley de glaciares. Gracias por estar acá en este mediodía. Es una norma que ya tiene 15 años y que ha atravesado distintos desafíos a lo largo de su historia. Así que en este conversatorio la idea es no solo hablar de cómo se logró la ley, sino de lo que significa la defensa en este contexto histórico. Y para eso, bueno, agradecemos a Greenpeace, que estamos en su casa, y le doy la bienvenida a quien está en la casa, Agostina Rossi Serra, especialista en biodiversidad de Greenpeace. Gracias, Agostina. Gracias a vos, Gisa. También está Pia Marchegiani, ella es directora ejecutiva adjunta y directora de política ambiental de FAN. Gracias, Pia. Hola, gracias. Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y Raúl Ceballos, que acaba de llegar de San Juan, que es integrante de la Asamblea Hachal No Se Toca. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Bueno, lo que les quiero contar es, lo que vamos a hacer es un conversatorio. Al principio vamos a hablar de cómo se logró la ley, de cómo lo están viendo, pero después sí vamos a abrir preguntas para que ustedes puedan hacer las preguntas que consideren necesarias. Así que la idea sería empezar con la pregunta de qué significó la ley de glaciares y cómo lo están viendo hoy, y le doy la palabra a Agostina. Gracias, Gise. Bueno, y gracias primero a todos ustedes por haber venido y tomarse el tiempo a celebrar con nosotros estos 15 años de la ley de glaciares. Para todos nosotros, y acá hablo también por mis compañeros, fue un hecho histórico, es una ley de la que tenemos que estar orgullosos porque es única en el mundo, fue la primera ley de protección de glaciares. Si bien hay otros países que tienen leyes que protegen sus glaciares, porque por ejemplo están en parques nacionales o leyes ambientales más grandes, nosotros somos el primer país que tiene una ley 100% dedicada a la protección de glaciares y también del ambiente periglacial, que eso es algo que vamos a charlar mucho en el conversatorio de hoy. Es una ley que se logró gracias a organizaciones ambientalistas como las nuestras, a asambleas y comunidades, a la gente y también a ustedes, a los medios que nos ayudaron a que nuestro reclamo y nuestra lucha se visibilice. Así que en principio, gracias por estar y gracias por ayudarnos también en ese momento. Es una ley, seguramente Quique lo va a charlar, lo va a decir cuando hable él, pero es una ley que tuvo sus contratiempos para lograr que se sancione. De hecho, una vez sancionada tuvo un veto presidencial en el 2009 y después se logró con mucho esfuerzo también y mucho reclamo por parte de las organizaciones y las comunidades que se vuelva a trabajar en el Congreso, ¿sí? Y se sancionó en el 2010. Por eso hoy estamos festejando y celebrando sus 15 años. Una ley que cuando se sancionó, si bien estaba ya la crisis climática, como muchos saben, en ese momento no se sabía que los impactos de la crisis iban a ser tan extremos, tan intensos y tan frecuentes como los estamos viendo hoy en día. Cada año que pasa, todo el tiempo nos sorprendemos con que cada vez es más frecuente y más extremo todo. Y lo que pensábamos que iba a suceder en 30 años, sucede en 20, y lo que iba a suceder en 20, sucede en 10. Entonces, es una ley que cobra especial relevancia por eso también, ¿no? Porque cuando se planteó y cuando se propuso, no sabíamos que hoy, 15 años después, lo que nos iba a pasar en este contexto de crisis climática iba a ser tan extremo. Y es por eso que tenemos que defenderla, tenemos que protegerla, no tenemos que permitir que se flexibilice esa ley. Lo vamos a charlar también más adelante, pero es una ley que se está buscando flexibilizar y tener regresiones ambientales. Y es una ley que no podemos permitir que se modifique implicando una regresión ambiental. ¿Qué va a pasar? Después lo podemos abordar un poco más, pero se está hablando de dejar de proteger el ambiente periglacial, que es una reserva de agua dulce estratégica, tanto como los glaciares. O sea, no hay que quitarle valor e importancia al ambiente periglacial en todo esto. Así que, bueno, muchísimas gracias nuevamente y iré retomando la palabra a medida que vayamos charlando con los chicos. Gracias, Agostina. ¿Y Quique, cómo la ves y recordás ese momento de cómo se logró la ley? Recuerdo que éramos bastante más jóvenes. Pero, no, pero muchos de acá, muchos periodistas de acá estábamos en ese momento. Sergio Guiazábal también fue muy importante, me acuerdo un montón. Vos también. Fue un momento clave, que había una articulación. Y yo lo que más recuerdo igual, que era un momento de ampliación democrática. O sea, es una ley de las más democráticas que yo recuerde. Son esas leyes que son horas y horas de debate en el Congreso, así fue. Y con una característica de que empezaban los debates, tanto primero en la Cámara de Diputados, esto terminó sancionado en una madrugada en el Senado, ¿no?
que no sabía cómo iba a terminar. Que es muy raro eso, generalmente cuando empiezan las sesiones ya se sabe, porque se terminó ganando por 2 votos. Claro, cómo se cuentan los porotos que se dicen. Exacto. Y no se sabía. Que estábamos nosotros, desde las organizaciones ambientalistas, siguiendo trabajando en el mismo momento que estaba la sanción. Fue la misma época que se votó la ley de matrimonio igualitario, que también no se sabía, y que atravesaba los bloques también. Eso es otra característica. Había como libertad en los bloques, entonces te votaban un poco y un poco, ¿no? Entonces de voto a voto era clave. Sí, además recordemos que vino de un veto presidencial, de los pocos vetos presidenciales que hizo la presidenta Cristina, que en los fundamentos ya decía que había presiones de las provincias cordilleranas, así textual, que era Gioja, a pedido de una multinacional muy poderosa que es Barrick Gold, ¿no? Barrick Gold siempre, desde antes de la sanción de la ley, fue la principal enemiga de esta ley, ¿no? Barrick Gold como símbolo de la industria minera, pero era Barrick Gold por el proyecto Veladero, del cual 5 años después hubo un derrame como consecuencia de la no aplicación de la ley, ¿no? Una pregunta, Enrique. El veto, o sea, la ley, la primera ley que fue vetada, 2008. Sí, era un proyecto de Marta Maffei, que Marta Maffei se había inspirado en un proyecto de ley chileno, de Sara Larraín, una ambientalista, que ahora sigue siendo ambientalista, que había hecho un proyecto de ley que nunca salió en Chile. Lo trae para Argentina, lo presenta y pasa sin pena ni gloria, no hubo debates. Prácticamente y salió unánime. Pero se aprueba. Se aprueba. Pero ahí prendieron las alarmas las empresas mineras y son las que presionan a Gioja para que hagan el veto. Ahí tuvimos que laburar como nos volvimos locos y generó un debate nacional. Lo interesante de esto, yo me acuerdo de provincias como Mendoza que tenían asambleas en cada pueblo. O sea, el día de la noche de la sanción, como en vigilia. En San Juan, ni hablar. Nosotros lo festejamos como un gol. Claro. Como un partido de fútbol. ¿Te acordás que era como un partido de fútbol? Sí, sí. Había una carpa, habíamos puesto una carpa en la plaza. Y me acuerdo que la primera media sanción de diputado fue la misma noche que se hizo ley el matrimonio igualitario y terminamos festejando todo. Era un momento de alegría, de solidaridad y de ampliación de derechos. Y con un poder enorme de las mineras sobre los diputados y senadores, muchos de ellos, ¿no? Que votaban. Y termina, digo, para no olvidar, que fue fundamental, quien retoma el proyecto de Marta Maffei fue Miguel Bonazo. ¿Recuerdan? Miguel Bonazo, que se la pone al hombro y empieza a darle. Bueno, había diputados como Pino Solana, que obviamente también fueron fundamentales, y con un debate muy grande donde había, el otro que fue importante también fue Daniel Filmus, ¿no? Que era oficialista en ese momento y que quiebra gran parte de la bancada oficialista que estaba votando en contra. Ahí me acuerdo, Agustín Rossi hizo un encendido, acalorado discurso en contra de la ley. Y era el presidente del bloque, cuando era poderoso Rossi. A nivel político, la presidenta en ese entonces, Cristina Fernández de Kirchner, había dicho que no la iba a volver a vetar. Dijo que esta vez iba a respetar y que iba a respetar que pase lo que pase. Y le dio como libertad. Entonces hubo eso. Si no se quebraba el bloque oficialista, no salía esta ley. ¿Y fue una mejor ley que la ley de 2008? Bueno, estuvo un poquito mejor. Estaba todo lo que significa la protección periglacial. Bueno, esto es muy importante para ahora, ¿no? Sabemos que hay un proyecto, hace muchos años hay, ¿no? Nosotros, en el año 2017 fue que nos filtran de adentro del Ministerio de Ambiente cuando estaba Sergio Berman. ¿Recuerdan eso? Si googlean un poco lo van a ver. Y además muchos de ustedes lo informaron. A nosotros nos filtran un borrador avanzado y tan gracioso que era un Word, o sea, un Drive Word con los comentarios al margen de la Secretaría de Minería, todo, de cómo iban a destrozar por decreto, o sea, Berman en ese momento, de la presidencia de Macri, la ley de glaciares. Bueno, nosotros hacemos un escándalo, todas las organizaciones que estamos acá. ¿Por qué? Porque afectaban 44 proyectos mineros. Eran 44 proyectos mineros, que era destrozar la ley. Bueno, ese borrador, exactamente el mismo, porque lo escriben los abogados de Barrick Gold. Esto yo lo digo porque lo sé, no lo digo porque para decir un título. Exactamente el mismo, la misma reacción es lo que quería hacerse de modificarse regresivamente la ley glaciar y sacar el ambiente periglaciar sobre todo del ámbito de protección, es lo que hacen en la ley Ómnibus. ¿Se acuerdan el proyecto de ley Ómnibus? Que tenía la modificación de la ley glaciares y la ley de bosque, tuvieron que sacar que después se fue leyes. para atrás. Bueno, era la misma letra, exactamente la misma letra.
¿Qué es lo que quieren hacer ahora? Que no se sabe si lo quieren hacer por DNU, por decreto reglamentario, pero el borrador está y las mineras están presionando. Así que es una ley que hay que defender, porque es una ley que nació de abajo, más allá de cómo se hizo, que es una ley hipercientífica también, pero que tiene respaldo popular y tuvo debates en las calles de todo nuestro país. Entonces, el retroceso de una ley como esta, primero que hay que festejarlo eso, ¿no? Porque cuando hay una ley así tan democrática, pero también hay que estar en alerta porque el retroceso de una ley de estas características es un golpe más fuerte a la democracia. Además de ser inconstitucional cualquier regresión ambiental, y mucho más por decreto, si es que efectivamente lo quieren hacer, en este tipo de leyes es mucho más dañino para la democracia, para la república, para un montón de cosas. Más si lo hace un poder del Estado. Perdón, y me sumo a algo, porque Saúl comentaba lo de los 44 proyectos mineros. Esta ley, aparte de que tenemos que defenderla por lo que implica y por la lucha que significó conseguirla, esos 44 proyectos mineros quedaron limitados por esta ley. O sea, no pueden avanzar sobre glaciares y ambiente periglacial, que sin esta ley los hubieran destruido directamente. Entonces, no es una ley que es una ilusión, es una herramienta concreta para la protección de glaciares y ambiente periglacial. Y estos 44 proyectos que mencionaba Saúl son un hecho concreto. Y ahí pienso en el trabajo de Farm, Pía, también de ir a convencer a los diputados de explicarle la situación, incluso imagino que haber sido difícil la conversación con los gobernadores. Sí, a ver, volviendo un poquito para atrás, parece es un momento muy importante para sostener esta ley porque lo que estamos viendo en el contexto justamente es avance contra las instituciones democráticas, contra la agenda ambiental. La ley de glaciares y la ley de bosques son centrales en la agenda ambiental de Argentina y desde que con esta movilización social, ¿no? Siempre fueron resistidas, ¿no? En el momento de la sanción, pero inmediatamente después con medidas cautelares en San Juan y después en Jujuy, ¿no? De los sectores mineros diciendo, esta ley acá no se aplica, en estas provincias no se aplica. Entonces, me parece que lo que va pasando a lo largo del tiempo es justamente mostrar cómo los avances de protección, que es una ley estratégica por el agua para todo el país, ¿no? Para toda la economía del país, no solamente para un sector económico, para todas las actividades económicas. Son constantemente resistidas y se va viendo, ¿no? Los gobernadores en el momento de la sanción de la ley, pero después tratando de que no se aplique con las medidas cautelares, la Corte ahí actuando a decir, eso tiene que aplicar, esta ley es una ley nacional democrática, sancionada por el Congreso con sus funciones para dictar leyes de presupuestos mínimos, esto tiene que cumplirse, guste o no guste, y desde ahí vamos viendo que la cuestión son como gobierno de Macri, de vuelta ahora, es siempre como se reedita la misma discusión, vos decías el mismo texto, bueno, esto es totalmente de vuelta a ir por el ambiente periglacial, que lo que tenemos que entender ahí es que el glaciar y el ambiente periglacial van juntos, es una unidad ecosistémica y que no hay una sin la otra, tienen que estar conectados y por ahí también para decir que se logró con gran apoyo social, movilización en todo el país, una ley así, apoyo político, ¿no? No había un dictamen partidario, este partido vota así, no, fue a través de los partidos. Y después con el apoyo científico de un organismo del CONICET, el IANIGLA, que también le aportó su discusión técnica, que tardó mucho en llegar, que podemos discutir, a veces estamos de acuerdo si faltó más, pero que fue haciendo avanzar la conversación. Y además, hoy nos encontramos en la situación donde encima, científicamente, se sigue avanzando en poder reconocer cada vez mejor el ambiente periglacial. La tecnología avanza como para poder caracterizarlo mejor. O sea que justamente la razón se sigue dando. Hay formas de conocer los glaciares, el ambiente periglacial y protegerlo. El argumento del sector minero era siempre, bueno, no podemos caracterizar, no tenemos información, no cumple tanta función hídrica. No, bueno, la evidencia científica avanza y nos está diciendo que sí y que hay que protegerlo. Entonces, es en un momento, como creo que dijiste, lo democrático. Estamos en un momento donde todo lo que teníamos parece estar en jaque y justamente es momento de sostenerlo, de resistir y de pensar nuevas estrategias para la defensa de estos ecosistemas. Y si pensamos globalmente, seguramente hay mucho interés en los minerales que están detrás. Y acá podemos hacer una pausa y decir qué es lo que está pasando con la transición energética a nivel global y cómo nuestros territorios se vuelven esos lugares estratégicos para el capital global para venir a llevarse el cobre, el litio. Pero en nombre de la transición energética. Acá está la paradoja que es
completamente que uno dice esto no es transición energética. Y acá hay muchísima discusión teórica en la región que dice transición energética de quién, para quiénes, a costa de qué. Y cuando caracterizamos la crisis climática, nos gusta decir que es una crisis, en realidad es una triple crisis, es también de biodiversidad. El agua también está en jaque, los glaciares, todos los ecosistemas. Es una crisis de contaminación. Entonces la respuesta de cualquier idea de transición energética tiene que envolver todas las dimensiones, no puede ser una cosa por la otra. Entonces, una narrativa que es totalmente paradójica, ¿no? De que salvemos el planeta, en realidad son los ecosistemas que hoy nos están ayudando a cuidar el planeta, ¿no? Y lo mismo con las comunidades que están haciendo sus resistencias en todo el territorio. Son justamente las que nos dicen cómo hay que cuidar la tierra en este momento tan complejo, ¿no? En ese sentido también estaría bueno escuchar la palabra, porque hablabas de a costa de quiénes y hablabas de la comunidad y la resistencia. Y ahí tenemos que ir a la asamblea de Jáchal. Jáchal no se toca y la resistencia que tuvieron todos los habitantes de Jáchal. Y acá está Saúl Ceballos, uno de los responsables. Saúl. Sí, nosotros desde la comunidad de Jáchal, como les decía recién, festejamos justamente la sanción de la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque es la protección del agua que nos llega a nosotros en nuestros pueblos cordilleranos. O sea, hay que recalcar que esto no es una ley que sea bonita para proteger los cuerpos de hielo que quedan bien para hacer turismo. No, no, no. Está protegiendo nuestras reservas estratégicas de agua. Las reservas estratégicas de agua de todos los pueblos cordilleranos que recibimos el agua con muy poco caudal. O sea, nosotros venimos acá a la ciudad de Buenos Aires y vemos muchísima agua, vamos a la Mesopotamia, hay muchísima agua. Allá nuestro río Jáchal actualmente trae 3 metros cúbicos por segundo. O sea, es muy poca el agua que nos llega. Y nos llega de un equilibrio entre la nieve que cae en invierno, el área periglaciar y el aporte de los glaciares, que nuestro río, el río Jáchal, es de régimen nivo, glaciar, periglaciar. O sea, todo ese conjunto, todo ese sistema es el que nos trae el agua. Nosotros y fue bajando, perdón, a lo largo de la explotación minera de Barrigol. ¿Ustedes vieron cómo bajaba el caudal? Nosotros lo vemos en el dique Cuesta del Viento. En el dique Cuesta del Viento, que es un reservorio artificial del río Jáchal, ahí se ve que en el año 2008 estaba al borde del aliviadero del dique y hace 2 meses atrás estaba al 60% el dique. O sea, se ha venido deteriorando de tal forma que escasea mucho el agua. Nosotros festejamos la sanción de la ley de glaciares y festejamos también con caravana y todo cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo que era totalmente constitucional la ley de glaciares. ¿Por qué? Porque un mes antes de que salga la sanción de la ley de glaciares nacional, en San Juan, Gioja se adelantó y generaron una ley de glaciares provincial, pero a medida de las empresas mineras. Hecho por las mineras. Por eso es que luego las empresas Barrigol con el gobierno de San Juan hacen un amparo para decir que en San Juan no se aplica la ley de glaciares y termina en 2019 diciendo la Corte Suprema de Justicia de la Nación que es totalmente constitucional la ley de glaciares. Barry consigue una cautelar en 24 horas. O sea, sale la ley el 30 de septiembre, al otro día, a la noche, consigue una medida cautelar con un juez federal que había sido diputado provincial de Gioja, ¿no? Obviamente. Juez federal de San Juan. De San Juan, claro. Un juez federal de San Juan, ¿cómo se llamaba? Luque, ¿era? Miguel Ángel Luque. Creo, bueno, perdón, no sé si era ese nombre, ahora después lo recuerdo por las dudas. Pero en 24 horas le dio una medida cautelar para que no se aplique la ley. Era algo único, era el principio precautorio al revés, ¿no? Ante la duda, hace mierda a los glaciares, claro. Perdón. Sí. No, pero es que justamente eso, a ver. Y ustedes se organizaron, entonces ahí ya estaban organizados, festejaron como un gol la ley, pero ustedes siguieron dando pelea porque después viene algo muy dramático que marca un antes y un después. En este septiembre de 2025 se cumplieron 10 años del derrame de la Barrigol, derrame de cianuro y mercurio sobre la cuenca del río Jáchal. O sea, y ahí
empezamos una lucha en defensa propia muy desigual, pero es muy desigual ¿por qué? Porque, por ejemplo, esta ley de glaciares no se cumple. El juez Casanelo, cuando elevó a juicio la causa, justamente por el incumplimiento de la ley de glaciares, causa contra Juan José Musi, que fue secretario de Ambiente, y contra Ricardo Villalba, que fue el director del Yanigla. En esa resolución que hace Casanelo, uno de los párrafos, se los leo porque es muy ilustrativo. Uno de los testigos que fuera contratado por el Yanigla durante la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares manifestó al respecto que en esa provincia, haciendo referencia a San Juan, se hizo todo mal. Llama mucho la atención la demora que fue publicado el material. Era todo secreto, no se podía acceder a los mapas desde la web, no hacía una bajada de línea de no publicar nada de nuestro trabajo, pero no por él, sino que era una solicitud de la Secretaría de Ambiente. De hecho, esto se demuestra en el tiempo que se demoraron en publicar el Inventario Nacional de Glaciares, cuando ya tenían todo lo necesario para hacerlo. Desde fines del año 2013 se podría haber publicado un montón de información y no se hizo sino hasta diciembre de 2015. Gustavo Adolfo Aloy, investigador del Yanigla en la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares. El mismo juez Casanelo, en esta resolución, dice muy claramente, como he dicho ut supra, se reprochó su actuar, tanto el de Juan José Musi como el del director del Yanigla, Villalba, se reprochó su actuar en tanto dictó el documento Cronograma y Fundamentos de Ejecución en diciembre de 2010 en clara contradicción con la Ley Nacional 26.639, la Ley de Glaciares. ¿Por qué en clara contradicción? Porque establece que se van a inventariar únicamente los glaciares superiores a 1 hectárea. En la Patagonia no hay problema. En la Patagonia casi todos los glaciares son superiores a 1 hectárea. Pero en los Andes desérticos centrales, que está la cordillera de San Juan, la mayoría de los glaciares son menores a 1 hectárea. Hay registrados... Pero muchos. Claro. Pero muchos. Hay registrados 1.400 glaciares que se hicieron desaparecer del inventario de glaciares. En el Inventario Nacional de Glaciares está el espacio colocado por vallas en función de la cantidad de glaciares por las hectáreas que miden. Bueno, está el espacio de los glaciares de 0 a 1 hectárea y no hay nada. Los inventariaron, pero no los colocaron. Los inventariaron y los borraron. Y perdón, me sumo a eso, son los glaciares que si efectivamente la modificación es la que creemos que se propone, que fue la que se presentó en el proyecto Ómnibus, son los glaciares que van a dejar de estar protegidos, porque hoy la ley los protege igual, aunque no estén en el inventario, que igual podemos hablar, eso es una falencia, tendrían que estar en el inventario, claro, porque así lo dice la ley. La ley protege todos los glaciares y todo el ambiente periglacial. No solo las geoformas inventariadas como los glaciares de más de 1 hectárea y los glaciares de escombros que son parte del ambiente periglacial. O sea, si se problema, judicializa, estaría bien. El problema es que a veces no avanzan, ¿no? El problema que el Yanigla actualmente, porque nosotros hicimos una presentación desde la Asamblea Hachal No Se Toca, mostrando que hay un glaciar, el glaciar GE 110, un glaciar de escombro, que mide más de 1 hectárea, y que está en donde se va a hacer el proyecto Vicuña, el proyecto que es la conjunción con José María y Filo del Sol. El proyecto José María va a romper el glaciar GE 110. Nosotros desde la Asamblea Hachal No Se Toca presentamos en 2021 al Yanigla toda la documentación, obviamente asesorados con ingenieros, ¿sí?, con hidrogeólogos, y presentamos toda la información en donde se había omitido. ¿Qué es lo que nos dijeron del Yanigla? Bueno, sí, lo vamos a incorporar al glaciar, corresponde que esté en el Inventario Nacional de Glaciares, pero nos dijeron esto: no hay problema que no esté en el Inventario Nacional de Glaciares porque lo mismo la ley la protege. Pero desde las asambleas, desde las comunidades, nosotros no tenemos capacidad para contratar un abogado para que presente la demanda, para contratar un hidrogeólogo, para que lo identifique al glaciar. O sea, que no esté en el inventario, como dice muy bien Casanelo,
queda totalmente desprotegido y a la buena de Dios, porque las empresas los pueden destruir sin problema. Me gustaría cerrar lo que sucedió en este caso porque todavía está pendiente, porque entonces un juez investigó un montón, se presentaron un montón de pruebas, pero nunca se hizo el juicio por ese derrame de cianuro. Bueno, es muy interesante. El juez Casanelo hizo una investigación, una instrucción, como se dice judicialmente, impecable, donde avanzamos un montón en la investigación, donde yo fui abogado de la asamblea de Hachal. Es abogado de la asamblea. Soy abogado, por eso. Y no me contrataron. No nos renuncia. No me contrataron. Digo para que no crean. No, o sea, no ha cobrado ni un solo peso. O sea, aquí que no ha cobrado ni un solo peso. Pero no lo digo porque dijiste no tenemos para contratar. No necesitamos. El problema es dónde haces la demanda, porque en San Juan no se puede demandar a las mineras, porque es como demandar a. Entonces es muy difícil. Y en este caso, en el cúmulo de denuncias que hicimos después del derrame, una de las causas nos tocó un juez que investigó, que fue Casanelo, que lo quiero reivindicar porque no es común, investigó a fondo. Incluso llevamos a un perito. Es muy injusto todo. O sea, la diferencia entre eso, también quería contar eso rápido, porque el perito que tuvimos que traerlo, la asamblea de Hachal tuvo que vender empanada, pedir créditos personales, yo me consta que muchos de ellos tuvieron que pedir créditos para pagar los gastos del perito. Y del otro lado teníamos la empresa más poderosa del planeta que le pagaba millones de dólares a los abogados y para sus chanchullos, ¿no? Porque Barrick Gold en otros países hace golpe de Estado. O sea, esto está en libros, está documentado. En África hace golpe de Estado, en otro lado soborna, ¿no? Recuérdense que el veto se llamaba veto Barrick Gold, así se lo llamaban popularmente. Nosotros a esto que quieren hacer le decimos modificación Barrick Gold. Bueno, eso terminó en una instrucción que terminó por delitos menores, ¿no? Era un poco como Al Capone, porque era incumplimiento de los deberes de funcionario público. Ahí hay una actuación muy larga, donde la Corte Suprema en un momento de alguna manera salva a Barrick Gold. Es muy largo eso, no quiero irme por las ramas, pero terminó con una instrucción que era justamente, por eso lo traigo hoy, que en realidad es ley de glaciares. Uno podría decir, justamente, bueno, es la ley de glaciares, ¿por qué me hablan de minería? Bueno, porque el detractor son las mineras. Incluso nosotros le decíamos eso. Cuando cuestionaban la ley, digo, ¿pero ustedes van a destruir glaciares? Ah, no, nosotros no lo queremos. Entonces, ¿por qué se quejan de la ley? O sea, estar en contra de la ley es autoincriminatorio. Porque... Es más, la Barrick Gold está totalmente comprobado que dañó el glaciar Almirante Brown porque lo partió a la mitad. Sí. ¿Y qué es lo que se hace desde las mineras? Porque tienen muchísima gente para contratar. Y, bueno, se elaboró un discurso en donde dijeron, ahora ya no es el glaciar Almirante Brown, sino que es el glaciar Almirante Brown superior y el glaciar Almirante Brown inferior. ¿Por qué? Porque lo cortó el camino minero. ¿Qué es lo que terminó? Claro, pero ¿qué es lo que terminó pasando? Desapareció el glaciar Almirante Brown inferior porque no tenía la recarga. No, total, y quiero terminar con el juicio ese que llevó Casanelo, que es así, cuando hay una causa así, uno lleva la instrucción, que era Casanelo, y después tiene que ir a juicio oral. Como era por penas menores, no era un tribunal el que hacía el juicio oral, eso lo establece el Código de Procedimiento, sino que lo hace un juez solo de Comodoro Pi, que se sortea. En ese momento se nos sortearon, Servini de Cubría nos tocó. 2018. 2018 cierra la causa de instrucción muy concreta con el fallo ese enorme, una investigación con cientos de... Fue un laburo de años y años, tuvimos 3 años de instrucción. Estaba todo listo para el juicio oral, para llevar adelante contra los ex máximos funcionarios nacionales, secretario de Ambiente de la Nación y el presidente de ese entonces de IANIGLA, por incumplir la ley de glaciares. O sea, lo que se iba a investigar era interesante porque era por primera vez un juicio oral por incumplir una ley ambiental, que no parece que esto, ¿viste? Las leyes ambientales no se cumplen, porque además la hipótesis quedó demostrada en el expediente de que si se hubiese cumplido la ley de glaciares, el derrame no hubiese afectado 5 ríos. Porque los glaciares son el nacimiento de los ríos. Y del agua dulce. Y del agua dulce. Y del trabajo de los ríos. Por eso los protegemos como sociedad y decimos, che, no se puede hacer minería y actividad hidrocarburífera ahí, porque en el caso de un derrame se va para todos lados. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, Servini Cubría cajoneó la causa 7 años. 7 años que no había que hacer nada.
había que ajustar algunas cosas, eso dura meses, ¿no? El proceso de ajuste a un juicio oral que hubiese sido histórico. Me acuerdo que en un momento estaba a punto de hacerse, estábamos preparando el viaje de 2020, ellos. sí. Sí, estaba, ¿te acordás? Y no pasó. Después vino la pandemia con la excusa de la pandemia, después terminó la pandemia. Además, por la pandemia se puede hacer. No se hizo, no solo no se hizo, sino que hace ¿cuánto? 3 meses. Prescribió. La misma jueza declaró la prescripción de la causa. Es un escándalo. Ahí pudiste y está hacer, pelado. Eso, pudiste hacer algo. Está pelado ante la Cámara de Casación por la Asamblea y nosotros representando la Asamblea. Dentro de poco tendremos una audiencia en la Cámara y esperemos que revoquen esto, porque es un escándalo, ¿no? Porque la misma jueza es su propia torpeza, ¿no? Bueno, y le quería preguntar también a Pía, porque nos había quedado un poco el tema de los minerales críticos, que también se está hablando mucho de los minerales críticos, de qué es esto, y además del RIGI y los derechos ambientales, Pía. ¿Qué te invitas? A ver, tenés medio. Sí, a ver, acá, como decimos, estamos hablando de la ley de glaciares, pero es verdad que hay un sector económico de la minería, de la megaminería, que es la que se está beneficiando con la protección, ¿no? O con la falta de implementación de la protección y de los glaciares y esta biodiversidad. Y es un sector que ya tiene un régimen de incentivos a las inversiones. Nosotros sabemos que en los 90 aparece la ley de inversiones mineras, la 24.196, que justamente con pleno neoliberalismo se creía que Argentina tenía subdesarrollado su explotación minera y quería generar incentivos para que vinieran las inversiones para ser igual que Chile, que Perú, que Bolivia. Esa ley siguió vigente durante 30 años. En nuestro caso hicimos pedidos de informe, dijimos, ¿y cómo se evalúa realmente? ¿Genera mejora las inversiones? Bueno, la respuesta que tuvimos del Estado es, nadie está evaluando este régimen de incentivos, ¿no? Que se convierten en gastos tributarios, son costos para nuestro fisco y nadie lo está evaluando si cumple o no. Bueno, eso venía hasta ahí. Y ahora, como si fuera poco, RIGI, arriba, ¿no? Otro régimen de incentivo de inversiones que, si bien en algunos aspectos económicos, no cambia tanto, ¿no? Sí tiene algunos elementos que parece que son justamente los más problemáticos. Uno es el blindaje normativo y jurídico. O sea, de acá en adelante, Argentina debería evitar modificar ese régimen, ¿no? Como decir, estos incentivos que tienen estas empresas que se convierten en beneficiarias de este régimen, quedan así, ¿no? Es el anarcocapitalismo plasmado en el RIGI. En todo su esplendor, ¿no? Y también la idea de que Argentina puede, si incumple alguno de asegurarle los beneficios a la minería, puede ser llevada a tribunales internacionales y de arbitraje, que sabemos lo que significa. Lo vivimos con YPF, por ejemplo, que se está haciendo... Es uno de los países más denunciados en el CIADI, que esto genera problemas macroeconómicos de deuda y después, ya sabemos, no es nada nuevo, ¿no? Pero además se da este régimen con otros dos elementos, ¿no? Que para mí es como la explicación entera, ¿no? Uno es disminución de cualquier capacidad del Estado, o sea, recorte de presupuesto, de desjerarquización, 2 niveles pasa la autoridad ambiental para abajo, no 1 sino 2, recorte, falta de asignación de presupuesto a todo lo que tiene que ver con el control. Los estudios de impacto ambiental, bien, gracias, sería. Bueno, no, siguen estando. Lo que hay es como que no hay más recursos para las autoridades para que puedan, muchas veces en provincias que nos dicen, nosotros no tenemos vehículos para hacer control ambiental, no tenemos vehículos, tengo un solo técnico de controlar. Los estudios de impacto ambiental los presentan las propias mineras con personas contratadas por ellos mismos, o sea, ahí ya hay un tema. Sí, pero ahí termina la última cosa, ¿no? Entonces es lavar, o sea, que no haya Estado, que no haya capacidad de control, sobre todo en temas estos ambientales, derechos humanos, y después la otra es la criminalización de la protesta, que va de la mano con el tercer elemento, que es, si hay personas que van a manifestarse, que van a bloquear el ingreso a una mina porque hay un glaciar, porque hay una ley que los reconoce, que los protege, la respuesta es comando unificado, ¿no? Asegurar que estas operaciones funcionen. Entonces, estamos generando una tríada de 3 problemas que hacen que justamente la actividad minera venía con cuestionamientos, es una actividad que generó conflicto en los últimos 25 años. Hay juicios en distintas provincias, leyes que prohibieron algunos tipos de actividad. Y lo que estamos haciendo es acentuando la posibilidad de más conflictos, más problemas judiciales aquí y afuera.
en vez de justamente dar un debate profundo de por qué la actividad esta no puede adaptarse a las normas que existen, ¿no? ¿Por qué no puede respetar al ambiente, a la participación de las comunidades? También hay otro elemento que se ve que empieza a aparecer la participación pública como cosmética, ¿no? Ya no se dice tanto en las políticas, a las comunidades no les corresponde participar, no tienen derecho a la consulta, al consentimiento. Ahora lo que se hacen normas a medida que hacen que la participación sea un checklist, así, una cuestión muy cosmética, entonces hace que las comunidades o las organizaciones, para defender sus derechos, el derecho al ambiente sano, todos los derechos de participación, sea mucho más difícil acceder a la justicia, porque ahora encima hay que discutir la legalidad o la constitucionalidad de algo que se transforma en legal. Entonces empieza a hacer esto que decían, ¿no? Los ejemplos de la justicia inactiva. Es cada vez más difícil defender los derechos, con una justicia que en vez de hacerse eco de estas demandas, parece que el péndulo giró para otro lado. Claro. y no están mirando estos temas, están mirando, digamos, un poco los actores económicos, pero justamente la defensa de los derechos colectivos, derechos indígenas, derechos ambientales, es mucho más difícil en este momento, por todo este complejo escenario, y cuando tenemos al mismo tiempo algunas esperanzas, el acuerdo de Escazú, que no es perfecto, pero que da algunas herramientas, ¿no? La opinión consultiva de la Corte Interamericana, de la Corte Internacional de Justicia, que empiezan a hablar de derechos de la naturaleza, de derecho a un clima seguro, empiezan a ver algunos elementos que parece ser a contramano de este momento de retroceso, que están dando señales de que hay que sostener estos espacios, esta lucha por los derechos, ¿no? Y lo más difícil de visibilizar, ya vamos a las preguntas, ahora un par de preguntas más, pero lo más difícil de visibilizar es que cuando uno piensa en glaciar, piensa quizás en el glaciar Perito Moreno, ¿no? Que es un parque nacional, que no está afectado y que es todo blanco y hermoso. Y en realidad, cuando uno va a San Juan, se encuentra con esos glaciares hermosos, pero más chiquitos, y al lado toda roca, que son los glaciares de escombro. Entonces, de repente, estás caminando y estás pisando un glaciar y te dicen, acá abajo hay hielo. Y es ahí donde va la minera. Y por eso el desafío de la ciudadanía de San Juan, de Mendoza, de Catamarca, ¿no? Porque ahí están una mayoría de los 16.000 glaciares. Tuve la oportunidad de ir con Diego Salas, el director de Greenpeace, en noviembre. Ojalá que pueda salir esto que estuvimos preparando y que realmente es importante y es maravilloso porque cuando uno lo conoce de primera mano, aprecia, ¿no? Y el tema de que esté tan lejos y que solamente tengan acceso a las mineras hace difícil también esto, ¿no? Es un desafío, Agostina, Saúl. Sí, efectivamente, y un poco también volver al contexto de crisis climática, ¿no? La crisis climática ya está, es cada vez peor. Tenemos los últimos 10 años, tienen los años más calurosos de la historia. Los glaciares en los últimos 3 años han presentado el retroceso histórico más grande en todo el tiempo que se los ha estado analizando, y Argentina no es la excepción. A finales del año pasado se presentó una actualización del inventario para los Andes desérticos, que son los Andes que están desde la provincia de Jujuy hasta, bueno, Háchal entra dentro de esa actualización, hasta el norte de la provincia de San Juan, que dice que en los últimos 10 años esos glaciares retrocedieron un 8%. Y vos mencionabas, Gisela, el Perito Moreno. Bueno, sí, efectivamente el Perito Moreno y ese tipo de glaciares que son los patagónicos no están afectados por este tipo de minería, pero sí están afectados por la crisis climática. Sí. Glaciares que todos están retrocediendo, sí, en un contexto global. Hay estudios que dicen que si la crisis climática continúa de esta manera, y que lamentablemente todos nosotros sabemos que se va acrecentando, no es que está disminuyendo o manteniéndose estable, para el 2100 se pueden perder hasta el 80% de los glaciares del mundo. Como les decía, Argentina no es la excepción. Y en ese marco, el ambiente periglacial y estos glaciares pequeños toman especial relevancia, ¿sí? Porque los glaciares están retrocediendo. Y es el ambiente periglacial, que es básicamente, para decirlo en criollo, el suelo congelado, agua retenida en el suelo, el que va a tomar una mayor relevancia hídrica para el aporte a nuestros ríos y a nuestras cuencas. Son 36 las cuencas de Argentina que reciben agua de glaciares y ambiente periglacial. Son 1.800 las comunidades que reciben agua de los glaciares. Y lo importante ahí es justamente reconocer que cuando en la provincia de San Juan hay sequía, no es que no llueve, porque por lo general no llueve. ¿Qué es lo que sucede cuando hay sequía en la provincia de San Juan? Es que no nieva lo suficiente en la cordillera para generar el caudal conveniente en la época de verano
para que los ríos traigan suficiente agua. Si se deterioran y se terminan destruyendo los glaciares y el área periglaciar, ¿qué es lo que va a suceder? Y vamos a depender, cada año vamos a estar pendientes de si nieva lo suficiente o si no nieva lo suficiente. Porque ahora en la actualidad nosotros tenemos en San Juan 10 años de la sequía más extrema de los últimos 110 años que están registrados. ¿Qué quiere decir? Que no ha nevado lo suficiente y sigue sin nevar en invierno lo suficiente para que haya caudal en los ríos. Pero los ríos de San Juan, tanto el río San Juan como el río Jáchal, no se secan gracias al aporte de las reservas estratégicas de agua que son los glaciares y el área periglaciar. Gracias a ello es que no se secan los ríos cordilleranos. Cuando no tengamos esa reserva, vamos a depender única y exclusivamente de la nieve que caiga en invierno. Si no cae nieve, no vamos a tener agua. Régimen de precipitaciones que también se ve afectado por la crisis climática. Totalmente. No, Saúl, vos tenías el glaciar que anunció el otro día Perdón, Por favor. Pero, no, sí. No, porque es importante Esto porque... es un conversatorio. Claro. Charlemos. No, hace 2 días hay un tuit del ministro de Economía de la Nación, Toto Caputo, anunciando que se acopla a RIGI un proyecto minero en San Juan que viola la ley de glaciares. O sea, Los azules. Por eso. Los azules contalo. es justamente el proyecto minero que está sobre la cuenca del río San Juan y está violando la ley de glaciares. Nosotros desde la Asamblea Jáchal No Se Toca encontramos un trabajo de investigación que está publicado en los cuadernos de investigación geográfica de la Universidad de La Rioja, Logroño, España, tomo 47, de Ana Paula Forte, Cristian Daniel Villarroel, María Janina Esper Angilieri. Hidrogeólogos son. Hidrogeólogos que muestran la cantidad de glaciares rocosos y Protalus rampar en la cuenca del río Las Salinas. Ahí es donde se asienta el proyecto minero Los Azules, que va a destruir un montón de geoformas glaciares y periglaciares, pero que miden menos de 1 hectárea. Por lo tanto, no están en el Inventario Nacional de Glaciares. Por lo tanto, están totalmente desprotegidos ante el avance de la minera. Pero hay que decir que viola la ley de glaciares, porque la ley de glaciares, en su artículo 2, como bien lo recalca el juez Casanelo, dice justamente que no importa su dimensión, su forma, que deben estar inventariados todos los cuerpos de hielo. No, y además dice exactamente, literalmente, véanlo en la ley, dice cualquiera sea su forma o dimensión. O sea, lo dice expresamente la ley, no habla de tamaños mínimos, nada, por eso sería inconstitucional cualquier decreto que quiera. Y algo importante también es que uno a veces cuando piensa cómo afecta la minería, dice, bueno, viene la minera, destruye, explota las montañas, destruye el open pit, sucede sobre un glaciar. Si no sucede sobre el glaciar, ¿está todo bien? No, porque también los proyectos mineros son grandes predios que, por ejemplo, hacen tareas exploratorias a lo largo de todo el predio para ver dónde efectivamente hay mayor o menor concentración del mineral que quieren extraer. En nuestros casos de conflicto que estamos charlando hoy suele ser cobre y oro lo que se quiere extraer. Los caminos que hacen para moverse de un lado a otro, la infraestructura el polvo que levantan, que son... El polvo que levantan para los glaciares que son cubiertos, sí. Ese polvo, ese hollín se posa sobre los glaciares y hace que absorban menos... Que absorban más energía y se derritan más rápido. Exactamente. Que los glaciares se derritan más rápido. Que los glaciares también, aparte de darnos agua, no lo mencionamos, nos ayudan a enfriar el planeta, porque los glaciares descubiertos, que son estos glaciares blancos, como el Perito Los Moreno, aire acondicionados. Exactamente, sí. Lo que hacen es ayudarnos a reflejar la energía que los rayos del sol, ¿sí? Para decirlo sencillamente. Entonces, nos ayudan a que el planeta no se sobrecaliente. Esto que decía aquí, que bueno, hay hollín sobrevolando, se posa sobre los glaciares, hace que esos glaciares reboten menos la temperatura. Eso es lo que ha pasado, lo que dice Agostina, ha pasado con el glaciar Almirante Brown en el camino minero de la mina Veladero de la Barrick Gold. Nosotros acá hicimos esto en el 2023. Acá arriba está el glaciar Almirante Brown, el 28 de marzo de 2023. Ha quedado esa partecita. En 2023, no sabemos cómo estará ahora. Y esto era
el glaciar Almirante Brown el 27 de febrero de 2006. O sea, Claro, la ahí se mina ve, Veladero ahí se empezó ve en el hielo. 2005. Claro, empezó justo. Cuando el transporte minero que pasa por ahí levanta ese polvo y se asienta sobre los glaciares, hace que esos glaciares se derritan más rápidamente y por lo tanto dejen de ser esa reserva estratégica de agua. Y después uno ve las imágenes satelitales de los proyectos mineros y ves absolutamente caminos por todo el predio. O sea, todo eso es destrucción de glaciares y ambiente periglaciar. No es solo que destruyan particularmente el glaciar. Y esto que decía Agostina de las grandes superficies de los proyectos mineros, nosotros tenemos en José María, que es el actual proyecto Vicuña, justamente instalaciones de, por ejemplo, la capacidad del dique de Colas, que es una capacidad aproximada de 1.000 millones de toneladas y una inmensa superficie de 1.020 hectáreas. Eso, las 1.020 hectáreas, es el doble de la superficie de Recoleta. O sea, es el doble de la superficie de Recoleta. En ese lugar, cuando nosotros hicimos la presentación por el glaciar G110, también le dijimos al Yanigla que en la provincia de San Juan hay que incorporar en el Inventario Nacional de Glaciares tanto las decenas de geoformas con hielo protegidas por la ley nacional y omitidas en el Inventario Nacional de Glaciales, Protalus ramparts, protolobes y terrazas de solifluxión. Esas, como son menores de 1 hectárea, ahí en José María directamente no fueron protegidas y ahí se va a construir un inmenso dique de Colas de 1.020 hectáreas con un paredón de ese dique de Colas que va a tener 230 metros de altura, en un lugar en donde ocurrió en 1894 el peor terremoto registrado en la historia de la República Argentina. Bueno, un poco esta es la exposición y en este conversatorio estamos contando lo que puede llegar a suceder, la importancia de la ley de glaciares, el recorrido de estos 15 años y me pregunto, y ya deben tener alguna pregunta, si quieren sumarse a este conversatorio, bueno, acá están para contestar. Una pregunta, ¿qué tal? Gaby Vicente Alzoy. Te van a dar un micrófono. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, Gaby Vicente Alzoy. Solo una anécdota, fui parte de la presión de las provincias mineras en su momento. ¿Te acordás, Quique? Es terrible. Bueno, ¿por qué el Yaniglia omite incorporar los glaciares de menos de 1 hectárea? ¿Cuál fue el motivo y cuán responsable fue el director en su momento, no? El director del Yanigla, exdirector del Yanigla, Ricardo Villalba, hizo un documento que es un manual en donde establecen arbitrariamente que los glaciares menores de 1 hectárea no iban a ser inventariados. ¿Por qué digo esto arbitrariamente? Y nosotros desde la Asamblea Hachal No Se Toca tuvimos la posibilidad en julio de 2016 de tener una reunión con estaba en ese momento Fidel Roy como director del Yanigla, pero también estuvo presente el ingeniero Ricardo Villalba en esa reunión, y él nos decía que porque los satélites no podían detectar adecuadamente. Esa mentira quedó registrada, fue una de las pruebas que aportamos en el juzgado de Casanelo, y quedó en evidencia que Argentina es el único país en donde la ciencia retrocede. En el año 2005, la hidrogeóloga Lidia Espizúa pudo hacer un exhaustivo trabajo de reconocimiento de glaciares y periglaciares en la zona del Lama Veladero y resulta que después eso no se incorporó en el inventario. ¿Por qué? Y porque se dejaron afuera por este criterio de únicamente los superiores a 1 hectárea. Lo que te está preguntando es que hay presión, hay presiones digamos, más allá de eso, de las empresas mineras como Barrick. ¿Qué es lo que reconoció Ricardo Villalba en esa reunión que tuvimos nosotros en julio de 2016? Que las empresas mineras y los gobernadores eran los que generaban la presión para que se saquen del inventario
la mayor cantidad de geoformas glaciares y periglaciares. Sucumbieron a la presión, digamos. Y por eso es que está procesado y que la jueza María Servini no hizo el juicio oral. O sea... Justamente ese es el nudo de la investigación. El nudo de la investigación que quedó solo de funcionarios nacionales de Casanelo, en el caso de Yanila, y no solo de Yanila, sino de la máxima autoridad ambiental, que en ese momento era Secretaría de Ambiente, era por no cumplir la ley de glaciares en su totalidad. Y gran parte de sus fundamentos del procesamiento, ¿no? Tanto del procesamiento como la elevación a juicio oral, la resolución, está basada en ese incumplimiento sistemático de la ley. Porque además hay que recordar también, volvemos, tendríamos miles de anécdotas para contar de esas noches, ¿no? De cosas, pero en un momento, cuando la ley parecía que salía, el lobby minero tira un proyecto de ley que lo presenta el hermano de Gioja, que era diputado, para que haya dos proyectos, porque ya Filmus se había pasado. Entonces querían que, no, nosotros queremos ley de glaciares, no, nosotros queremos proteger. ¿Y qué era? Era una ley que era como la que quieren modificar. Tenía menos de 1 hectárea, era un proyecto de ley que decía que no estarán protegidos los de menor de 1 hectárea, no estará el ambiente periglaciar, etc. Ese fue el debate de la noche. Eso es lo peor, porque el debate democrático, incluso técnico, científico, en las 2 noches, largas noches, días y noches, en diputado, en senado, en las comisiones, era entre un proyecto y otro. Que termina ganando la ley Bonazo. Claro, la ampliación, la ley Bonazo-Filmus, que protege todo. Al otro día que protege todo, Villalba vuelve para atrás y aplica el otro proyecto. Eso es lo que le dijimos, se lo dijimos en la cara, le dijimos, che, esto está mal. Y era por presiones, o sea, las mineras... Una vez Norma Gierraca nos dijo, con la cuestión ambiental no hay 7º día de descanso. Claro. Es decir, te van corriendo la línea de llegada todo el tiempo, ¿no? Primero una ley, la vetan, o sea, con la ley de glaciares nosotros lo ponemos como ejemplo. Sale de nuevo, no la aplica, no la reglamentan, si no la reglamentan... hay que pelearla siempre. El pueblo de Hachal lo sabe, tiene una carpa hace años. El IANIL es el Instituto Argentino de Nivología. Es el que... Es el ejecutor. La ley la establece como... Y te pregunto, ¿el IANIL existía antes? Sí. No, pero es un lugar muy prestigioso, con gente muy prestigiosa. ¿Y qué sucedió? Que ese manual se puso en vigencia desde el año 2010, que se sancionó la ley de glaciares, hasta el año 2015, de hecho. Y acá nosotros de la Asamblea de Hachal No Se Toca denunciamos una connivencia entre los distintos partidos políticos. ¿Por qué? Porque el día 9 de diciembre de 2015, un día antes de que se fuese el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sale la resolución 1141 del 2015 de Jefatura de Gabinete de Ministros, en donde se da el procedimiento administrativo para la gestión documental e informativa del Inventario Nacional de Glaciares, que es este manual que va en contra de la ley de glaciares y que está totalmente documentado, y el juez Casanelo lo denuncia en esta resolución. Pero, ¿cuándo fue publicado en el Boletín Oficial esta resolución? El día 22 de febrero de 2016, ya en plena vigencia del gobierno de Mauricio Macri. O sea, ¿qué ocurre? Que hay, y nosotros lo vemos con el no accionar de la jueza Servini, hay un convenio espurio entre los partidos políticos y la jueza María Servini para que no se toque a los exfuncionarios Juan José Musi y actual intendente. Y el exdirector del Villalba, del Yanigla, Ricardo Villalba. ¿Por qué? Porque si se condenan ellos, hay que avanzar sobre el ministro Berman y sobre Fidel Roy, porque lo siguieron aplicando a ese mismo manual en contra de lo que establece la ley de glaciares. Yo ahí puedo agregar también un comentario, que lo que argumentaban también era que había un criterio científico universal en otras publicaciones, que esto era el estándar internacional. Entonces acá me parece que lo que es interesante es ver que la ley de glaciares tiene una dimensión técnica, pero hay una dimensión política. Puede ser que el criterio técnico sea este, pero la decisión de la ley fue proteger todos, ¿no? Pero entonces me parece que hay una, sí, como, digo, porque eso es lo que traía. No, pero eso se debatió porque fue un argumento jurídico de Villalba en el expediente. Me acuerdo. Pero lo decían públicamente. Además lo decían públicamente, pero eso se estudió, digo, es importante esto.
Entonces, la defensa pidió un oficio al número 1 de glaciares del mundo, preguntándole si había un criterio científico que establecía eso. Y el tipo que había sido requerido, o sea, ese científico tan importante, no me acuerdo de qué país era, le contesta... ¿Cómo? No sé qué dijo, estoy preguntando, no no sabía no, de vuelta. No me acuerdo el nombre. Contesta ese oficio, todo esto está en el causa, y le dice que no hay un criterio científico. O sea, lo había pedido la defensa, de que no es verdad que hay un criterio científico y que siempre hay que atenerse a lo que dice la ley. Yo me acuerdo de eso, en inglés lo contestó, está claro, está en el expediente. Incluso lo que dijo Pío en algún momento, la ciencia y la tecnología Además, va claro, avanzando, exacto. con lo cual, bueno, supongamos que es cierto que la Era más limitación difícil, es por claro. una cuestión técnica. Bueno, a medida que vaya pasando el tiempo, cada vez vamos a tener más posibilidades de poder definir efectivamente dónde están esos glaciares menores a 1 hectárea, qué es ambiente periglacial y qué no, y la ley los protege, o sea, es como que no hay mucho más que abordar en ese Por eso volver a los criterios políticos. A ver, otra ¿no? pregunta. ¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Gutman. Yo quiero preguntar, ¿cuánto se aplicó la ley durante estos 15 años? ¿Cuál es la situación hoy? Si es distinta según en las distintas provincias y qué pasaría, digamos, si la ley se modifica. Si se aplica o no se aplica en No se territorio, aplica. creo que es tuya. No se aplica justamente por esto de que se ha adoptado un manual que va en contra de la ley de glaciares. O sea, en Pero por eso yo la tengo- provincia de yo San poco Juan complemento. y en toda la nación. ¿Por qué? Porque lo establece el Yanigla, y el Yanigla es el encargado de hacer el inventario nacional de glaciares. Si no está dentro de los parámetros que establece este manual y no figura en el inventario nacional de glaciares, entonces quedan desprotegidos la mayor cantidad de glaciares por el tema de la Superficie y alguna definición técnica. Yo quiero complementar esto porque es un viejo debate en el ambientalismo, si las leyes ambientales que no se aplican sirven o no sirven. Yo no tengo dudas, ninguna que sirven, tanto por el debate que se da en la sanción de la ley, como tenerla, porque además lo sabemos que es un viejo debate que creo que está saldado. Es más fácil proteger con una ley. Pero por supuesto, en términos jurídicos ni les cuento, o sea, como abogado tener una ley o no tenerla es un cambio absoluto para poder judicializar, pero obviamente en las cuestiones ambientales es uno de los lugares donde más impunidad ambiental hay. O sea, uno de los lugares donde menos se cumple la legislación siempre es en lo ambiental, en un país como Argentina, entregada al extractivismo. Entonces, uno puede decir, ¿para qué no sirve la ley de bosques si los bosques siguen? Sería mucho peor. Y en este caso también hay informes, ustedes recordarán que hubo distintos informes, hubo uno muy famoso que se había filtrado también, de 44 proyectos mineros, que la Cámara Argentina de Empresarios Mineros estaba como diciendo, che, estos 44 proyectos con la ley de glaciares no se podrían hacer, una especie de confesión, pero a veces una presión para sacarlo. Es decir, que el debate sobre la ley, más allá de que está en muchos lados incumplida, y además es muy dispar. Y ahí te das cuenta cómo el lobby minero es. En las provincias donde hay gran minería o hay potencialidad de minería, mucho más difícil de aplicarla. En las otras avanza como loco la ley, el Yanigla es bárbaro, todos son bárbaros, y en los lugares donde hay presión del lobby minero, es donde más difícil aplicarla. Nosotros, por ejemplo, en San Juan no tenemos posibilidad de conseguir justicia local, o sea, en la justicia local, porque está todo subordinado, es lo que llama un Estado, algunos hablan de Catamarca? Lo mismo, Catamarca es otro... Porque ahora hay varios proyectos de cobre también. El juez Casanelo acá dice, tampoco se incluyeron geoformas propias del ambiente periglaciar, tales como glaciares de escombro inactivos y de escombros fósiles, Protalus rampar, protolobs, permafrost, morenas, suelos estructurados, lóbulos de solifluxión, e inventariaron únicamente glaciares de escombros activos, ya que conforme con sus descargos eran los más representativos de las reservas hídricas. ¿Qué es lo que quiere hacer Ello ahora? Sí. siempre enfrentándose al texto legal. Y el mismo Casanelo dice, la oposición a la norma, la oposición de este manual, la oposición a la norma se enmarca y adquiere relevancia en tanto se exhibe como un instrumento de naturaleza regresiva, pues vulnera el piso de la ley de presupuestos mínimos en una materia que guarda relación directa con dos derechos humanos fundamentales, el derecho al ambiente sano y el derecho al agua. Sí.
A ver, también por ahí para agregar un elemento, ¿no? No da lo mismo para un inversor. Ahora, digamos, justamente el cobre, lo que lo están mirando la Unión Europea, Norteamérica, que tienen leyes de debida diligencia, están por entrar en vigor leyes de batería, donde miran la trazabilidad. ¿De dónde vienen esos minerales? No les da lo mismo que haya un reclamo por incumplimiento de una ley que protege el agua, los glaciares, con que no lo haya. Me parece que eso da y complejiza la discusión. Puede ser una ley que no sea perfecta, que no esté implementada en su totalidad, que le falten, ¿no? Pero me parece que la discusión de que esté o que no esté, no la deberíamos ni tener, ¿no? Decimos, las leyes no son perfectas, estamos acá, pero necesitamos hacerlas avanzar. ¿Cuál es la discusión? ¿Por qué quieren avanzar con la modificación de la ley de glaciares? Para que los actuales funcionarios no tengan problemas legales como los tendrían que tener por incumplir la ley de glaciares. Si modifican la ley de glaciares y adaptan la ley a lo que dice el manual, ahí se salvan todos. Y no tendrá que ver también por la explotación del cobre que es directamente ahí, ¿no? Porque antes Argentina no extraía tanto cobre, sí extraía oro. Sí, porque el cobre y el oro estaban más o menos en el mismo. Veladero era cobre y oro y se encontraba... Ahora hay una demanda mayor del cobre por... Sí, por ejemplo, la Unión Europea se autorregula en no tener todo el cobre de Chile, por ejemplo. Tiene un límite a cuánto puede importar de Chile. Entonces ahí aparece Argentina como interesante para diversificar sus fuentes en un contexto donde se está buscando la seguridad de su suministro. Hay una cantidad de discusiones que están sucediendo en Europa con influencia. Me pongo como abogada del diablo ahora, como si estoy viendo la charla de YouTube y digo, pero entonces no quieren que se extraiga ningún mineral. Si se cumpliera la ley como se debería cumplir, ¿se puede hacer minería? Bueno, eso es muy interesante porque fue el debate que tuvimos en el 2010, me acuerdo de eso. Decían, nosotros escribimos un libro que salió a partir de esta ley. O sea, llegamos a escribir un libro, no lo digo para hacerme canchero que escribimos un libro, sino porque era tanto el debate que tuvimos punto por punto y la industria minera generando mitos, que salió un libro que terminó editado en 6 países, que fue con la coordinación de Maristela Esbampa, que fue 15 mitos y realidad de la minería transnacional. Y el primer punto era eso, pero no quieren ningún tipo de minería ustedes. Y desmitificaba eso, decíamos, la ley de glaciares protege no me acuerdo qué el porcentaje ahora, pero es una porción mínima del territorio, era menos del 1% del territorio argentino, o sea, pero una porción mínima, que es donde nacen los ríos. Nada más ni nada menos. Yo quiero dar el debate en el resto, yo lo doy y participé en esas 7 provincias que tienen algún tipo de previsión sobre la minería. Pero en el caso de la ley de glaciares es, hagan minería, pero no la hagan acá, que es donde nacen los ríos, donde nace el agua. Quizás le va a salir más caro. Sí, minería no, es minería no sobre glaciares. Eso es lo que estamos pidiendo todos nosotros y no sobre ambiente periglacial, que es lo que quieren sacar en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Luis Pavesio, de Noticias Ambientales. Les quería preguntar qué riesgo real de modificación puede tener la ley de protección de glaciares. El riesgo es absoluto, por 2 razones. O sea, nosotros tenemos mucha gente que dentro de los distintos organismos de gobierno que tiene conciencia ambiental e informa, ¿no? Esto es como las fuentes para ustedes. No vamos a decir nunca quiénes son. Pero no solo eso, sino que también quedó muy evidenciado y en un acto muy concreto de gobierno que fue la presentación del proyecto de ley ómnibus que incluía la modificación de la ley de glaciares tal cual la contamos, o sea, menos de 1 hectárea, que era el mismo, insisto con esto, el mismo texto que el que tenía Berman. Que eso demuestra, porque son gobiernos distintos, y a nosotros nos consta, además, que lo hicieron los abogados de Barrick Gold. O sea, la modificación, esa técnica legislativa de decir, necesitamos esto, es lo que le pidió Barrick Gold y lo que escribió Barrick Gold. Es increíble esto de un nivel de subordinación. E incluso aquí que, más allá de que la ley ómnibus tenía la propuesta de modificación, ha habido declaraciones de funcionarios en estos últimos casi 2 años, como por ejemplo Sturzenegger, o hace poquito el subsecretario Sturzenegger, cada 2 por 3 lo vuelve a decir, o el subsecretario de Ambiente diciendo que quieren hacer ajustes a la ley para entregar seguridad jurídica a los proyectos mineros en este caso. Entonces, sí, perdón. Sí, que hace una semana, justamente hablando de esto, el ministro de Minería, Perea, de San Juan, reconoció que si no se modifica la ley de glaciares, José María, es decir, el proyecto Vicuña, no se puede llevar a cabo, porque ahí, en el Open Pit,
que son 259 hectáreas, el open pit de la mina José María, ahí está el glaciar GE110, que el Yanigla había omitido por un error, por no sé qué, y que nosotros de la Asamblea de Hachal No Se Toca en el 2021 le pedimos que se incorpore al Inventario Nacional de Glaciares y fue incorporado al Inventario Nacional. Importante, hablando de seguridad jurídica, la seguridad jurídica no es solo para las grandes corporaciones. Saúl, nosotros también queremos seguridad jurídica, exigimos seguridad jurídica, que se aplique la ley de la sede y protejan, porque eso, la seguridad jurídica no es solo para las corporaciones. Es más, es para nosotros suele también, ser entendida como protección de inversiones nada más, ¿no? Como la única seguridad jurídica que vale es la de protección de inversiones. Es más, los derechos adquiridos que siempre hablan las empresas, nosotros, los pobladores de Hachal, de San Juan, tenemos derechos adquiridos mucho antes que las corporaciones mineras porque nosotros nacimos en ese territorio. Claro, tal cual. Al agua. Ahora, si se plantea lo que dice Luis, que mañana modifican la ley. Es una declaración de guerra al movimiento socioambiental, ¿no? Porque atacan una columna vertebral junto a la ley de bosque. O sea, sería algo que habría consecuencias en las provincias. O sea, las provincias, yo estoy seguro, Mendoza va a tener levantamiento, parte en San Juan, y nosotros vamos a judicializar no solo en Argentina, no solo en las provincias, sino a nivel federal y también internacionalmente. Eso se lo decimos a las empresas mineras. Desde las organizaciones. organizaciones. Que quiero terminar con esto, que es un mensaje importante. Vamos a estar años judicializando eso. Digo, para que no a las mineras que no inviertan ahí, porque se lo vamos a complicar. No solo acá, sino a nivel internacional. Nosotros tenemos experiencia en eso, perdón. No, que hace 2 meses se hizo desde las organizaciones y desde las asambleas un escrito justamente diciendo que si se modifica la ley de glaciares y en forma inconstitucional, porque si avanzan con un decreto sería modificar una ley por decreto en forma inconstitucional, bueno, vamos a dar la batalla, como decía Quique. Nosotros de la Asamblea Hachal No Se Toca, junto con un montón de asambleas y organizaciones en el 2018, cuando salió esto desde el gobierno de Macri, generamos una bicicleteada de 1.400 kilómetros desde Hachal hasta la ciudad de Buenos Aires para defender los 1.400 glaciares que no se habían colocado en el Inventario Nacional de Glaciares en la cuenca del río Hachal. Y Macri no nos recibió, pero sí se entregaron en Casa de Gobierno, en Casa Rosada, se entregaron la innumerable cantidad de firmas de los ciudadanos pidiendo que no se modifique la ley de glaciares. Un acto muy grande en la Plaza Congreso. O sea, decir, hay historia de... Además sería regresivo, y por ser regresivo, cualquier modificación, incluso si le hicieran por ley, que no tienen los números, pero y mucho más por decreto, sería regresivo. Es decir, esto violaría el acuerdo de Escazú, es decir, que tendríamos muchos argumentos para judicializar. Es decir, no se puede retroceder una vez que uno avanzó en materia de protección ambiental. Nosotros de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas hace 2 meses lanzamos un informe sobre regresiones ambientales, ustedes también con el tema, y nosotros también con el observatorio del acuerdo de Escazú. Es decir, que está todo documentado y tiene un capítulo sobre glaciares, de todos los retrocesos que hubo, que en algún momento va a haber que volver, ¿no? Otra preguntita más. Dentro de las promesas de inversiones que tiene el gobierno, ¿esos proyectos están en áreas protegidas por la ley de glaciares? Absolutamente. El que anunció hace 2 días Caputo es el proyecto... ¿Los azules? Los azules viola la ley de glaciares. Y lo anunció en un tuit que había incorporado a Rigi y que se va a llevar adelante. Y Vicuña también. Vicuña también está ahí demostrado. De hecho, los azules, Vicuña, que está conformado por 2 proyectos, que es José María y Tilo del Sol, vos, Saúl, sumate cuando quieras, están dentro de esos 44 proyectos que mencionamos anteriormente también. O sea, ya se sabe hace muchos años que estarían en contravención con la ley de glaciares. ¿Alguna pregunta? Yo. Los azules de McEwen, pero están distintas empresas ahí asociadas. Inclusive hay la empresa que produce Citroën, Peugeot. ¿Y Vicuña de quién es? Y Vicuña es de la Lundin, la canadiense Lundin Mining Corp,
y la anglo-australiana BHP. Que es enorme y que ya tiene antecedentes terribles por que en Brasil produjo muertes a raíz del rompimiento de los diques de colas. Cientos de muertes. Y un dique de colas que tenía 80 metros y el que van a construir ahí va a ser de 230 metros de altura. O sea, ¿Qué tal? Florencia, quería hacerte una pregunta, Saúl, por la realidad de los pueblos cordilleranos. Vos decías hace un rato que estaban enfrentando la escasez de agua. Quería saber un poco cómo era su cotidianeidad y qué hacían frente a esa situación. bueno, los productores agropecuarios de Jáchal sufren desde hace 10 años hasta la fecha el corte de suministro del agua para riego, porque allá todo es riego por canales, ¿sí? Por cunetas. El riego allá se distribuye de esa forma, no hay lluvias como acá en la Pampa húmeda. Entonces es todo riego por canales. Ese riego por canales se ve restringido a cero durante 110 a 120 días al año. Es decir, que un tercio de los días del año los productores no tienen agua para riego. No es de corrido, pero sí son 15 días un mes, 10 días otro mes, 15 días otro mes, 20 días otro mes, y así para completar los 110 o 120 días al año. Y nosotros, la población de Jáchal, sufrió hace 10 años el derrame de cianuro y mercurio de la mina Veladero y la destrucción de los glaciares y de esa fuente de agua para nuestros ríos, e inclusive la megaminería ahora está avanzando sobre el proyecto minero Huachi, que está sobre el acuífero de Pampa del Chañar, que comúnmente nosotros lo conocemos en Jáchal como acuífero de Huachi. El acuífero de Huachi es el que nos proporciona en Jáchal el agua de una cuenca distinta al río Jáchal, porque el río Jáchal sigue contaminado con mercurio, y es la que nos permite estar viviendo en Jáchal y seguir viviendo en Jáchal. Ahora, como hay un proyecto minero que se denomina Esperanza o el distrito minero Huachi, que es de cobre y de tierras raras, también van a avanzar ahí la empresa Latin Metals y la empresa Moxico. Van a hacer perforaciones, 5.000 metros tienen previsto hacer en este año 2025 y 10.000 metros de perforaciones más en el año 2026, sobre las recargas de la última fuente de agua pura que le queda a Jáchal, yendo en contra inclusive de la promesa de campaña del gobernador Marcelo Rego, que en campaña dijo que sobre Huachi no se iba a hacer minería y luego como gobernador otorgó los permisos para que hagan este tipo de exploración. Para que haya hecho esa promesa como gobernador, se ve la magnitud y el impacto, ¿no?, que tiene este acuífero y lo necesario que es para los pueblos. Y que luego de haber visitado, porque fue el único gobernador que fue a la asunción de Donald Trump, después de haber visitado al tío Sam, avanza sobre nuestra última última fuente de agua pura que le queda. Y Saúl, ¿qué se sabe de las tierras raras y si entonces estarían también en San Juan? Sí. Ahí hay, en Huachi hay tierras raras y hay en cantidad. Por eso es que estas empresas mineras que son juniors, son de las que empiezan con la exploración y luego venden a las grandes empresas, a las grandes corporaciones mineras, están avanzando con la exploración. O sea, dentro del negocio hay empresas que van y hacen la exploración y entonces ya ponen a una zona que vale tanto, ¿no? Claro, eso multiplican un montón. Ahí está muchas veces muy vinculado a los poderes políticos locales que se enriquecen con esa junior. Por eso el negocio atrás. Hay todo, detrás de la minería, bueno, no estamos hablando de minería porque es la ley de glaciares, pero hay un negocio de darle servicios, etcétera, donde la clase política local en San Juan está íntimamente vinculado, las camionetas, los hoteles, etcétera. Es un microclima, una casta, verdadera casta, que se enriquece con eso y el resto del pueblo que tiene que sobrevivir. Pero que ahora con el RIGI
No, por inclusive ellos 30 pierden. años. Exacto. Pero ellos pierden. ¿Por qué? Porque las corporaciones mineras van a traer hasta los tornillos de los países de origen. O sea, cuando hablan las empresas mineras, las corporaciones mineras, de tanto millones de inversión, no son inversiones de la Argentina, claro. No es que entran esos miles de millones a la economía argentina, ni siquiera por efecto de derrame, salvo derrames. Porque traen los camiones, traen los insumos. Que es la todo mayor cantidad. de afuera. Sí, quiero del decir algo muy exterior. corto, Saúl, que es la mayor presión de la minería en los últimos años está dada por la industria bélica que necesita minerales y las guerras que están en el mundo, las masacres, están muy vinculadas a la mayor presión minera sobre los pueblos del sur. Y las tierras raras son fundamentales para los misiles, para un montón, es decir, necesitan mucho de esos minerales para toda la industria armamentística. Pero ellos dicen que es la transición energética. Y siempre también dicen eso, ¿no? Y es una transición energética que ni siquiera es la nuestra, sino es sacrificamos nuestros territorios para que cada estadounidense tenga su sus 2 Teslas propios, ¿no? Y es impulsado por los autos de movilidad individual y no por las baterías que se necesitan para conservar las energías renovables. O sea, es para seguir ampliando un margen de negocio sin salir de los fósiles, ¿no? Porque al mismo tiempo invierten las empresas en Vaca Muerta y todos los hidrocarburos acá. O sea que sí creo que hay algo que cambió. Antes el discurso de los minerales para la transición era más fuerte, pero en los últimos 5 años ya dejan de llamarse minerales para la transición, son minerales críticos, ¿no? Donde empieza a jugar intereses políticos, públicos, ya digamos, de las grandes potencias, ahí Estados Unidos y demás, clarísimo, ¿no? Antes había como un margen. Y lo que me parece que es la discusión de la transición energética o, digamos, de la guerra, como la queramos llamar, son comunidades, pueblos, países que son zonas de sacrificio para algo que ni siquiera, digamos, ni espejitos de colores, que esto lo sabemos en la minería históricamente, ¿no? Y se van dando y se van sofisticando las narrativas para seguir justificando. Cuando decís crítico, ¿significa que están en extinción o que hay que salir a buscarlos sí o sí? La criticidad es relativa a lo que define cada país, ¿no? Y tiene que ver con las reservas que hay o no, pero también con el acceso que tiene cada uno de los países. Por ahí lo que es crítico para un país no es para el otro y tiene que ver, y también acá van todas las relaciones, y otra llamada de atención, unilaterales que están creando las potencias y que eso lo que genera del otro lado un desmedro del multilateralismo, que necesitamos justamente una acción climática colectiva donde países que menos contribuyeron reciban financiamiento, no en forma de deuda. Entonces me parece que lo que está pasando justamente se están perdiendo las perspectivas de las luchas que teníamos, ¿no? Tenemos una crisis colectiva que necesitamos el esfuerzo de todos los países y lo que estamos viendo es que las grandes potencias siguen por ahí sin importar nada más. Hola, Rodolfo Chigliacci. Justo esto que están diciendo ahora Pía y Quique iba un poco en relación a lo que iba a preguntar o a autopreguntarnos, porque cuando fue la sanción de la ley, hace 15 años, el clima de época y la movilización social era muy diferente a la que tenemos ahora. Y esto que acaban de decir, los minerales críticos, las tierras raras se las acaba de sacar Trump a Ucrania si quieren que lo ayude. Y esperá que todavía no sabemos qué es lo que nos condicionará si nos mandan unos mangos ahora después de esta visita de Milei. Entonces, ¿ustedes cómo palpan la movilización social que podría tener una sociedad que en el 90 y pico % es urbana y que no le pasa como le pasa a las comunidades como la de Saúl, no viven? Es mucho más fácil, me parece, engancharse con Mar del Plata y la exploración offshore que con lo que pasa en un glaciar de menos de 1 hectárea en San Juan. Lamentablemente es así. Entonces, es una autopregunta para nosotros de cómo hacemos para que llegue, y es una pregunta para ustedes de cómo palpan esa posibilidad de movilizar socialmente, como se movilizó hace 15 años, a la gente para defender los glaciares o para que no se modifique la ley. Y ahí está el desafío que lo solemos charlar nosotros en cómo bajar a la gente todo esto que hablamos con ustedes,
la importancia del ambiente periglacial, de estos glaciares que mencionábamos con Raúl, que son los chiquitos, que son los de escombros que están debajo, que no se ven en realidad, porque si uno le pregunta a la gente qué glaciar te imaginás, todos pensamos en el Uppsala, en el Perito Moreno, grandes masas de hielo. Bueno, esos no son los glaciares que van a estar afectados por la modificación de esta ley. Entonces ahí está nuestro desafío como organizaciones ambientalistas en poder transmitirle a la gente la importancia de esas fuentes de agua, de esos recursos hídricos, y que también nos afectan a nosotros, porque si bien nosotros estamos a miles de kilómetros y no tenemos ese efecto directo que contaba Saúl, sí consumimos los productos que se cultivan en esas zonas con el agua de riego que se saca de las cuencas que son alimentadas por glaciares. Hay un montón de localidades que producen electricidad a partir de hidroeléctricas que utilizan el agua de esas cuencas. Entonces, es un poco entender que en realidad lo que pasa en la cordillera nos afecta a todos, sin importar qué tan cerca o qué tan lejos estemos, obviamente más directa o más indirectamente, y esto de poder hacer que la gente se apropie de los glaciares. Y eso para nosotros también es un desafío y lo charlamos bastante, y que se entienda, porque también un poco con lo que juegan es con lo que no se entiende. Pues dice, si la ley se modifica, igual los glaciares como el Perito Moreno quedan protegidos, así que ¿cuál sería el problema en realidad que se modifique? Bueno, ahí está nuestro desafío en hacerle entender a la gente qué es todo lo que está en riesgo, qué es todo lo que se pone sobre la mesa y que lo que podemos perder. Así que sí, es una lucha. No, pero a ver, es un momento complejo para todos estamos en un retroceso de todos los derechos económicos, sociales, culturales. Parece un bombardeo todos los días. La gente está pensando cómo, la gente que forma parte de la Asamblea, cómo llegar a fin de mes, ¿no? Más que cómo llegar cómo pelear estas cosas. Pero yo no subestimaría nunca lo que hizo el movimiento ambiental en los últimos años, que las movilizaciones más grandes, que son bastante, no por ustedes que son periodistas especializados o especializadas, la mayoría de los que veo acá y conozco, y saben y conocen y han explicado. Pero por el resto de los medios de comunicación para mí es bastante minimizado lo que fue el movimiento ambiental en los últimos años. Y las grandes puebladas de los últimos años los hizo el movimiento ambiental, El Mendozazo, el Chubutazo, la ley de glaciares, es decir, debates enormes. El Atlanticazo en su momento, que generaron debates nacionales. Entonces, yo quiero, parece que no va a tener costo, pero una modificación de la ley de glaciares efectiva podría tener un costo muy grande y una repercusión en las provincias importante. Sí, pienso en Mendoza también, ¿no? En cómo se levantan por el tema del agua y todo. Y ojalá se replique en San Juan, pero entiendo que están ustedes y hay otras organizaciones, pero puede... Sí, es complicado, pero nosotros lo vemos desde el punto de vista de la supervivencia. O sea, acá no se está viendo el tema del federalismo y no se está viendo el tema de las migraciones internas por este tipo de problemática. O sea, si nos dejan sin agua a nosotros, ¿a dónde creen que vamos a ir la mayoría de los hachalleros? O sea, y a las grandes ciudades. Saúl no es ambientalista, es la ballena, ¿no? Otra pregunta. Sí, Matías Abramov del diario La Nación. Yo tengo unas 3 preguntas en realidad. La primera tiene que ver con tierras raras. Dijiste que hay dos proyectos mineros que lo están contemplando. Quería saber un poquito más de detalles si es que lo tienes, porque en el inventario nacional, el más reciente de la Secretaría de Minería, el inventario nacional, el registro nacional proyectos mineros. De proyectos mineros no lo contempla, no contempla proyectos de tierras raras, y uno de los últimos estudios también habla de que hubo en algún momento actividad con tierras raras, pero ahorita no hay nada. Quería saber si hay en prefactibilidad o en alguna etapa considerando qué tipo de tierras raras. Si quieren les tiro todas las preguntas. La segunda era sobre minería de cobre. Tú hablaste de que hace 10 años, se cumplen 10 años de este gran derrame, pero eso es minería de oro. Quería saber si con el cobre pasa algo similar o cuáles son los riesgos ambientales de la minería de cobre específicamente.
Y por último, una parte más geopolítica que tiene que ver con, bueno, siempre hubo presión de las mineras y de las transnacionales para flexibilizar la regulación, pero bueno, ahora también tenemos declarativas de gobiernos como con el de Estados Unidos, que directamente está como con una cosa intervencionista. No sé si otros gobiernos lo hacen de la misma forma en la provincia, pero me interesaría saber si bajo ese contexto ustedes como movimientos socioambientales están pensando que esto es diferente, que tiene más dificultad por eso o no. Eso. Por la primera pregunta, por lo general el tema de tierras raras viene dentro de los proyectos de cobre. El proyecto minero Esperanza o el proyecto minero Huachi es principalmente de cobre, pero hay una cantidad de tierras raras que por el valor, el cobre termina siendo un subproducto. O sea, lo ponen como principal por esto que es más fácil de defender por la transición energética. O sea, pero nada más. Es más, el proyecto minero Vicuña, pasando a la segunda pregunta, proyecto minero Vicuña, que es el proyecto minero José María y Filo del Sol, nace como proyecto de oro. Pero como es más fácil defender una minería de cobre, lo pasan a proyecto de cobre y oro. ¿Cuál es el problema con el proyecto Vicuña, José María y Filo del Sol? No es el cianuro o el mercurio, porque la mina Veladero fue un derrame de cianuro y de mercurio. El cianuro utilizado para la extracción de oro, plata, y el mercurio que viene dentro del mismo proceso, ¿sí? En cambio, en Vicuña van a extraer agua en una cantidad superlativa porque es un proceso de flotación, no es un proceso de lixiviación como el que hacen en el Veladero. Es un proceso de flotación en donde, según el informe de impacto ambiental de José María, van a ocupar 3.056 litros de agua por segundo nuevos. Agua pura que ingresa al proceso, que esos son 270 millones de litros de agua por día. Por más que recirculan el 70% del agua, necesitan por segundo 3.056 litros de agua pura nueva. Entonces ahí el problema es el consumo de agua, que va a terminar secando la cuenca del río Jáchal, porque en este momento la cuenca del río Jáchal, hace 2 meses atrás, porque no tenemos datos actuales, traía 3.000 litros de agua por segundo. Entonces va a consumir esa cantidad de agua. Y el proyecto minero José María también va a consumir todo lo que consume actualmente la provincia de San Juan. O sea, que transición energética generando mayor consumo de energía eléctrica es muy contradictorio. Y la última pregunta, perdón. No, tenía que ver con el apoyo de Estados Unidos y de otros sectores como internacional, no solo las empresas mineras. Quería saber si hay un cambio en esa presión que ustedes bien describieron con la historia de la ley de glaciares. Ya ha tenido contacto el gobernador Orrego con distintos funcionarios de Estados Unidos acá en el país y fue el único gobernador de la República Argentina invitado a la asunción de Donald Trump, que eso habla y mucho de este tema. Quieren sacar, porque la mina Veladero está actualmente gerenciada por la canadiense Barrick Gold y la china Shandong Gold. Ahí tienen un problema que quieren sacar a la China Shandong Gold
y quieren meter justamente empresas estadounidenses y están interesadas, o que no responden a China. Sí, sí. Y están interesadas en las tierras raras, que las tierras raras hay en Hachal y hay en Valle Fértil. Agradezco entonces la presencia y agradezco este espacio de conversatorio por la ley de glaciares y bueno, si algo sucede, ahí estaremos para defenderla. Muchísimas gracias Agostina, muchísimas gracias Saúl, muchísimas gracias Quique y gracias Pía.